Bienvenido una tarde, noche más al canal de Pedro Rosillo. Como siempre, tenemos una persona muy especial. Es un escritor. Se llama Antonio Pérez Sala y ha escrito un libro. Aunque ha escrito un libro muy interesante del que nos va a dar buena cuenta ahora. Viaje a 2085, jugando a ser dioses, en donde prácticamente relata todo lo que estamos viviendo ahora actualmente, el reseteo, en fin, cómo lo están montando. Y ojo, porque es una persona especialista en el tema. Bueno, Antonio Pérez Sala es escritor, ha escrito este libro, y aparte analista de mercado y especialista en ciclos. Quiere decir que la entrevista va a estar interesante. Bueno, ha escrito este libro. ¿Veis? Este libro. Vuelo a 2085, jugando a ser dioses. Antonio Pérez Sala. Y lo tenemos ya al otro lado, sin más. Vamos adelante. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Pedro, y a toda la audiencia. Preguntaros cómo va el apocalipsis, ¿no? Efectivamente, ¿cómo te va el apocalipsis? ¿Cómo te va el apocalipsis? Todavía mucha gente no se ha enterado que estamos en el apocalipsis. Bueno, sí, yo que quería hacerte, Pedro, dos puntualizaciones. La primera de ellas es Pérez Pérez Algás, el apellido, no Pérez Salas, Pérez Algás. Y Ajá. luego quería comentar que el libro fue escrito en 2019 para advertir a la gente del cambio tan brusco que íbamos a vivir, y que para mí fue muy rápido porque yo pensaba que iba a ser entre el 2023 y el 2025 por ciclo, y se adelantó un poco antes. Entonces, a partir del 2020, cuando ya empecé a verlo, las noticias que venían de China, etcétera, pues ya vi que el tema ya se ponía calentito. Y de hecho yo el libro lo tenía todavía sin publicar. Yo lo publiqué en pleno confinamiento. Ya os contaré luego las aventuras con las editoriales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó con esas editoriales? ¿Qué es lo que te pasó? Bueno, yo sé lo que me pasó con la mía, con el Arconte, que Sí, ya estuve, me pero imagino. bueno. Vamos a ver, yo el libro lo escribo en verano del 2019. Recibo, bueno, por un lado recibo como un chispazo, como algo que yo denomino divino, porque para mí yo me dedico a los mercados y no se me había, aunque yo soy filólogo de formación, realmente hacía décadas que yo no me dedicaba ni a la docencia, ni a escribir, ni a nada, ¿no? Yo estaba siempre con mis gráficos, con los ciclos y haciendo trading en los mercados, ¿no? Más a largo plazo que otra cosa. Entonces, yo en o en junio del 2019, pues de repente se me ocurre, ¿por qué no escribo un libro del futuro, sabiendo que viene un bombazo a partir de la década de los 20, así como en las ocasiones anteriores, en el 2000 y en el 2007, había advertido de las dos grandes recesiones que venían? Digo, pues esto lo voy a novelar, pero es que fue una cosa rapidísima. Yo escribía de tal manera que la acción se desarrolla en Estados Unidos y yo lo escribo en 3 meses, son 750 páginas, que para mí es una sorpresa porque yo no me imaginaba que iba a escribir el libro tan rápido, pero los hechos luego me han demostrado que si no lo escribo rápido me cogen los acontecimientos. Y las editoriales pasó que, bueno, yo, inocente de mí, que no había publicado ningún libro hasta la fecha, me dedicaba simplemente a los mercados financieros, pues acudo a 3 editoriales. La primera era muy pequeña. Me dicen, bueno, pues es que tú aquí parece que quieres ganar dinero. Digo, hombre, si usted no lo quiere ganar, pues entonces lo dejamos, ¿no? Yo me quedé asombrado. Luego fui a una editorial, bueno, tanteé a muchas, lo que pasa es que contestan muy pocas. Luego fui a una editorial, Almuzara, una editorial mediana, grande, y me querían publicar el libro, pero sin que estuviera presente ninguna librería de España ni del mundo. Simplemente que estuviera bajo pedido. Me les parecía fantástica la obra, les encantó, se iban a encargar de todo.
y les dije, bueno, ¿y cuál es la razón por la cual el libro no puede estar físicamente en ninguna librería? Y me dijeron, no, el libro no va a estar presente en ningún sitio. Entonces yo dije, bueno, pero estos que quieren dejar el libro secuestrado aquí en la editorial, porque claro, salvo que me lo compraran los familiares o los amigos, no lo iba a comprar nadie, ¿no? Y la tercera ya fue con Gran Planeta, o sea, logré contactar con ellos de una forma que, bueno, sería un poco largo de explicar, y en diciembre del 2019 y en febrero, ya cuando estábamos en plena ebullición, me contestan y me dicen que la obra les ha encantado, que es maravillosa, que es muy buena, pero que debo esperar a publicarla, como mínimo un año. Entonces les digo, bueno, yo es que un año, tal como están las cosas, yo digo, esto hay que hacerlo ya. Ya, y entonces me dice, no, pues entonces ya me voy a Amazon directamente porque ya la maqueto, la corrijo, hago todo lo imprescindible y la publico en Amazon en español en abril, cuando estamos confinados, y luego en verano, en agosto, la publico en inglés. Entonces, bueno, pues desde que la publico han sido todo mil zancadillas, mil problemas, o sea, ha sido una cosa, una batalla que yo no me imaginaba. Yo tenía, fíjate, la obra ha estado durante un mes, estuvo censurada en Australia, en inglés, en Estados Unidos estuvo también, en Reino Unido estuvo medio año censurada, en inglés, estuvo medio año censurada. En Australia estuvo como unas 2 o 3 semanas también censurada, no se podía comprar, y en Estados Unidos estuvo alrededor de 2 semanas. Pero bueno, ya a partir de entonces ya parece que no ha habido ningún problema más. En castellano no ha habido mayor problema que el que te pone gente que no sabes por qué, ni en las redes, ni en los sitios. Pues la verdad es que es complicado. Ya os explico ahora un poco de qué va la obra. Bueno, y dinos más o menos el grueso, vamos, que nos podemos encontrar en Bueno, Vuelo a 2085. Bueno, se trata de un personaje, en este caso soy yo mismo, que viajo a Nueva York porque tengo una entrevista allí de un tema de mercados mío y me veo trasladado inexplicablemente pues a 2085. Yo voy viajando y de repente pues debe abrir un portal dimensional o alguna cosa de estas un poco antes de llegar a Estados Unidos, y entonces pues me veo trasladado en un avión totalmente ultramoderno, ultra futurista, en el que pues me doy cuenta que algo ha sucedido, ¿no? Entonces, claro, yo llego a Estados Unidos y me encuentro un mundo que es totalmente diferente al que podía tener en 2019. Lo que pasa, lo importante de la obra no solamente es conocer cómo es 2085, hace referencia, yo lo llamo el libro orwelliano del siglo XXI, es decir, ¿por qué se llama 2085? Porque son sumas a 1984, 101 años, que es un número mágico, es un número, digamos, también se abre un portal dimensional. Y entonces en 1984 más 101 dan como resultado 2085. Entonces el número 101, que en la obra de 1984 tiene su significado, pues aquí también la tiene en esta obra. Entonces es muy curioso, muy llamativo ver cómo la sociedad del futuro pues se ha convertido en una sociedad autoritaria, donde la libertad de las personas pues queda reducida a muy poco, donde la gente lleva una pulsera electrónica para ser controlados en todos sus movimientos. Todo esto, si lo vemos ahora, como muy normal, porque hemos visto todas estas noticias durante 2 años y medio, pero en 2019 mi obra parecía pues más bien una obra de ciencia ficción, que realmente es una obra distópica que una obra real, ¿no? Entonces, durante el transcurso de mi estancia ahí en Estados Unidos, pues a mí me chequean, me ven a ver qué es lo que tengo, qué pasa, yo voy observando todo cómo funciona allí, pero hay una persona que es el director de la NASA, que curiosamente es español, que me explica qué es lo que sucedió en la década de los 20, es decir, ahora, para que ese mundo se convirtiera en el mundo que yo estoy viviendo en 2085. Entonces él me explica, en el libro sale que se produce una transición traumática hacia un nuevo paradigma, que es lo que estamos viviendo ahora,
entonces se producen una serie de cambios muy, muy bruscos y hay revueltas, pues en el libro aparecen descritas dos motivos. En Estados Unidos se produce, digamos, un ciberataque por parte de China y el país queda completamente paralizado, casi destruido, bueno, no destruido, pero vamos, queda en una situación muy precaria. Y por otra parte, en Europa se produce un caos económico, financiero, debido a que ya sabes que la deuda a nivel mundial está por las nubes, entonces aquello explota, la Unión Europea pues se ve completamente desbordada y entonces, claro, toda esta gente, todos estos inmigrantes que están aquí subsidiados, el 85% o 90% de los que vienen, pues no reciben ninguna paga, que son ahora los que están recibiendo todas las ayudas, no reciben nada, la gente tampoco, digamos que hay un colapso, yo lo denomino un colapso multifactorial, es decir, que es lo que podemos vivir a partir de ahora, ¿no? Ya lo estamos viendo con el encarecimiento de los productos, con la ausencia ya de algunos que empiezan a escasear, en fin, se produce un colapso a todos los niveles, es decir, a nivel económico, a nivel financiero, a nivel monetario, a nivel sanitario, a nivel de seguridad, que es muy importante. Pedro, le escuché a una entrevistada hace días que hablaba también del tema de seguridad y para mí ese es uno de los temas más importantes que va a haber, aparte de los desastres y el colapso y el caos que se va a producir, es el tema de seguridad, porque claro, cuando la gente no tiene acceso ni al dinero, ni a la comida, ni a los bienes y encima tienes una inmigración en Europa tan fuerte, pues claro, el tema de seguridad se va a convertir en uno de los temas más que estrellados del momento actual, del gran reseteo. Luego, si quieres, te paso a explicar por qué quieren hacer este reseteo. Sí, pero antes a la gente le gustaría saber cómo es ese mundo de 2085, porque claro, en el año 2085 se supone que ya ha pasado la crisis, ¿no? Ya ha pasado lo más fuerte, ha habido un reseteo global y hay un nuevo mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese mundo distópico, ¿no? ¿Cómo sería ese mundo en el año 2085? ¿Qué diferencia habría con el mundo que vivimos actualmente, aparte de lo tecnológico, ¿no? Evidentemente. Ya estamos, ya Pedro y la gente que nos está viendo, ya hay una serie de cambios que los estamos observando ahora. Es decir, es una sociedad que no goza de, es decir, se ha sustituido la libertad por la seguridad. Es decir, el fundamento de las sociedades occidentales es la libertad, la democracia, ¿no? Aunque ya sabemos todos en qué consiste la democracia liberal que tenemos actualmente, ¿no? En todos los países. Pero bueno, en definitiva, lo que a ellos les dan importancia es a la seguridad. Es decir, son países, digamos que se conforma por dos confederaciones a nivel internacional, dirigida por dos países muy importantes, los dos que tienen en sus banderas el color rojo. Estados Unidos pasa a ser un país secundario y bueno, pues ellos dominan, digamos que el nuevo orden que se establece es que estos dos países, aunque son rivales entre ellos, digamos, porque en el mundo siempre ha habido dos países para que el equilibrio se mantenga, son rivales entre ellos, pero en definitiva usan pues parecidos mecanismos para controlar la población. Es decir, todo el mundo en 2085, lo más importante de todo es que todo el mundo tiene una security bracelet, que es una pulsera de seguridad con la cual los gobiernos de todo el mundo te van a controlar qué es lo que haces, a dónde vas, qué hábitos tienes, qué es lo que te gusta hacer, si pues, lo que se habla ahora de la huella de carbono, el sistema por puntos que se ha establecido en China. Eso es lo que ellos pretenden en el futuro hacernos a nosotros. Es decir, una persona, por ejemplo, en 2085 le van a controlar lo que fuma, lo que bebe, si come mucha grasa, si comete algún delito, es decir, prácticamente tu vida va a estar monitoreada las 24 horas del día, ¿no? Prácticamente, es que no vas a tener forma de escapar de ese gran hermano que ya en 1984 ya nos aparecía, pero que en 2085 con las nuevas tecnologías que hay, pues es que te van a controlar todo. Eso por el lado malo, es decir, lo que digo yo,
security versus freedom, es decir, la seguridad está por encima de la libertad. Eso tiene que quedar claro. Es un poco el modelo chino. Es decir, lo que pasa es que luego tiene unas ventajas 2085, que es un mundo donde hay muchísima seguridad, donde no hay delitos, donde prácticamente no hay enfermedades, donde la gente no trabaja porque tiene ¿cómo se llama? La paga vital internacional, la Universal Basic Income, que se llama. Entonces, digamos que en 2085 yo me encuentro con que solamente entre un 15 y un 20% de la población norteamericana trabaja. ¿Por qué trabaja? Pues porque son los más dotados, es decir, todo el mundo va a hacer sus estudios como actualmente, pero ellos establecen unos baremos de que solamente los más preparados, los más dotados, los más inteligentes, esos son los que van a seguir trabajando para desarrollar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera. Y luego los demás, pues realmente se dedican a vivir, pero sin molestar. Los pocos que menos, los que quedan de esta fase, es decir, porque en esta fase pues va a quedar mucha gente por el camino por el tema que todos conocemos y que no es necesario ni mencionar. Entonces, de la gente que quede en ese momento, a partir de 2025-2030, pues esa gente prácticamente pues va a hacer una especie de vida feliz, es decir, van a tener un sistema de puntos y siempre que sean buenos ciudadanos, pues van a conseguir viajar, van a poder comprar, van a poder disfrutar de la vida realmente sin hacer nada, porque lo hacen todo se ve en el libro como las fábricas, son los robots las que realmente hacen todo, la gente que trabaja en las fábricas, en las oficinas y en todo, pues suelen ser pues 2 o 3 personas que, bueno, están al tanto de monitorear un poco lo que las máquinas, lo que la inteligencia artificial va haciendo y los robots, pero realmente no necesitan mano de obra. Es decir, es un mundo en que la mano de obra, lo que ellos llaman la revolución industrial, ha desaparecido. Ya la gente prácticamente solamente digamos que los cerebritos, los genios, los más dotados, los más inteligentes son los que van a ayudar a las élites a seguir desarrollando ese mundo que realmente ellos quieren convertir, es un transhumanismo en definitiva. Es decir, los que tienen un mundo feliz, ¿no? En un mundo feliz. Eso es el mundo feliz de Huxley. Quieren convertir el mundo Sí, la obra, digamos que es un intermedio, es un mundo intermedio entre la obra de Huxley y la de Orwell, ¿no? Es un mix de las dos. Lo que pasa es que, claro, trasladado a 2085, que hay una supertecnología avanzadísima, y entonces, pues claro, todo el mundo está hipercontrolado, nadie puede hacer nada sin el permiso, es decir, tú si cometes algún fallo o cometes algún error, la security bracelet en la pulsera que tú llevas te va a avisar, se te va a poner en rojo. Entonces, automáticamente te van a decir pues que o tienes que acudir a algún sitio, que has perdido una serie de puntos, no vas a poder viajar o no vas a poder, incluso con la comida, si tú te pasas con las grasas o con los azúcares, te van a decir, usted tiene prohibido comprar estos productos. Tú vas a ir a un supermercado que son todos totalmente automáticos, no hay personal, tú coges tu carro y ahí el mismo carro se va encargando bueno, pues ya vamos avanzando en ese camino, pero claro, yo lo escribí en 2019 y todo eso pues llama muchísimo la atención, las tiendas, pues si te dicen que no puedes comprar caramelos o puedes comprar chocolate, pues no puedes comprar, al salir te va a negar, es decir, tu vida va a estar totalmente controlada. Lo que pasa, Pedro, se establece, y en tu canal además yo creo que viene muy bien por el tema un poco espiritual y como sueles comentar temas el libro se llama Jugando a ser dioses, es decir, porque ellos están jugando a ser dioses, es decir, quieren sustituir al ser humano por máquinas o digamos, nos quieren convertir en autómatas y el resto de la sociedad se convierte realmente en seres no pensantes, no reflexivos, gente que no tiene ningún atractivo por la religión, ni por lo espiritual, es decir, queda muy poquita gente. En 2085 queda muy poca gente que realmente se cuestione por las cosas, que tenga un pensamiento crítico, que piense por sí misma, sino que ellos obedecen cual rebaño, obedecen a lo que se les dice, y en el libro se menciona que es el paraíso tecnológico, es decir, es el paraíso
que hay un personaje que está conmigo, con el personaje principal, y le dice, bueno, pero es que cuando ustedes vivían había robos, había asaltos, había desastres. En nuestro mundo eso no existe, está todo controlado, ustedes gozan de todos los bienes que quieran. Y le digo yo, ya, claro, pero ¿a costa de qué? Dice, claro, a costa de la libertad. Es decir, hay un momento, hay una fase, Pedro, en el libro, al final del libro, que visitamos Nueva York, porque la acción se transcurre en Washington, D.C., y viajamos yo logro ver cómo es el Nueva York de 2085, y le digo al salir de allí, le digo, bueno, pues realmente más que la Estatua de la Libertad deberían sustituirla por la Estatua de la Seguridad, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Es decir, todo consiste en tenerte completamente controlado. Es lo que hoy en día, en esta transición traumática hacia ese mundo, pues están tratando de hacer con todo lo que íbamos viendo en estos 2 años y medio últimos, ¿no? Bueno, dime de qué presume y te diré de lo que carecen, ¿no? Porque fíjate dónde está la Estatua de la Libertad en un país en donde las libertades están, vamos, absolutamente, Bueno, se y está además, renunciando. la estatua de la Libertad, ya sabes que es un símbolo muy curioso, que Ocultista, sí, no ocultista. es un símbolo que además tiene toda la simbología que ya conocemos de esta gente, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, se da la paradoja, yo ya digo, en 2085, que se tendría que sustituir, porque la libertad no es lo que impera en ese momento. Si ahora ya realmente están ya en duda desde hace ya muchos años el tema de la libertad, pues es que ya en 2085 la libertad, sí, para que tú hagas lo que quieras, pero siempre bajo el mando. Es decir, somos como niños que ellos nos dirigen. Es decir, es una China a nivel mundial, una China a nivel mundial que tiene unas fuertes normas de seguridad, y tú vas a poder hacer lo que a ti te apetezca, incluso no trabajar. Si tú no eres un genio, tú no vas a trabajar, te van a dar un sueldo, pero a costa de que, oye, pero si haces esto, esto y esto, si no cumples, te quedas encerrado en tu casa y no puedes hacer nada. Eso consiste. Entonces, la gente se vuelve muy obediente, la gente no tiene espíritu crítico, lo que es la literatura, las artes, la reflexión, es decir, es un mundo pues que realmente ya vemos cómo nos están reduciendo a eso, con la educación, la ausencia de la filosofía, el ataque feroz contra la religión, sobre todo la cristiana, pero en definitiva lo que quieren es que la gente eliminar su vida espiritual, es decir, que no tenga conciencia. La palabra esencial es falta de conciencia, es decir, que simplemente la gente disfrute, sea un disfrute controlado, un hedonismo del siglo XXI, pero controlado. Mientras no molestes al sistema y todo esté en orden, no vas a tener ningún problema. Y habrá gente, Pedro, fíjate que va a haber gente, porque hay gente que ha leído mi libro y ha dicho, oye, pues a mí ese mundo no me importaría vivir, porque si no tengo que trabajar, me dan un sueldo, aunque esté un poco controlado, mientras yo viva cómodamente, pues a mí no me importa. Pero para mí lo más importante es el libre albedrío y la conciencia del ser humano. La religión, por ejemplo, en 2085 no está prohibida, pero tampoco está bien vista. Es decir, es como en China. En China no es que esté prohibida la religión, pero está controlada. Está controlada siempre que hagas lo que el partido te diga, ¿no? Entonces, en 2085 no es exactamente así, pero es muy parecido. Es decir, hay muy poquita gente creyente, pero ya no solamente creyente, sino con espíritu crítico. Es decir, ahí nadie disiente de lo que la oficialidad dice, porque entonces ya eres una persona sospechosa, eres una persona disidente que puede molestar y que entonces no conviene, que es lo que ya estamos viendo desde hace 2 años y medio, ¿no? Que te tienes que adaptar a las normas injustas y prepotentes de los estados a nivel supranacional ya, porque el otro día ya lo dijo Bolsonaro, ¿no? Que ya las reglas de los países ya no deben ser las más importantes, sino que deben ser las supranacionales. Es decir, que tenemos que estar dirigidos por un poder internacional. Y también, ¿sabes quién lo dijo? El expresidente de Uruguay, Mújica. Estos, además, que son tan progresistas y tan de izquierdas, y no quiero entrar en ideologías ni nada, pero son realmente los que al nuevo orden mundial les interesa, porque el proyecto suyo realmente es un proyecto, digamos, que se parece mucho al modelo chino.
Entonces el modelo chino encaja perfectamente con los ideales del nuevo orden mundial. Por aquí hay una pregunta que dicen, ¿y los disidentes dónde quedan en ese 2085? Claro, porque Bueno, es un gran problema. Ser disidente en aquella época es un gran problema. Claro, el primer disidente que existe en aquella época soy yo. Porque claro, yo llego allí y tú imagínate una persona, todo el mundo lleva su security bracelet, lleva su digamos que su argolla, porque es una argolla del siglo XXI, ¿no? Una pulsera electromagnética. Yo entro al puerto de Nueva York y claro, yo ya mi vestimenta, mi forma, ya soy un tío sospechoso, el móvil me lo requisan en el avión, se extrañan muchísimo de un avión de 2019 que llegue allí a 2085, en fin. Entonces, para empezar, y a mí cuando me llevan a una sala de la NSA, que es el centro de seguridad más importante de Estados Unidos, pues me hacen un cuestionario, estoy con personas muy importantes a todos los niveles y entonces el presidente de la NSA me llega a decir al final que yo realmente no soy nadie, que yo soy un extraño que ha llegado allí por razones desconocidas y que realmente pues que no soy nadie, que van a experimentar conmigo, que van a ver lo que hacen conmigo, pero claro, yo me rebelo ante esta situación, es decir, a mí el que me digan que yo no soy nadie, pues claro, yo me enfurezco, estoy todo el rato incordiándoles, pero la gente, los disidentes de 2085, yo me encuentro, hay muy poquitos, es decir, hay prácticamente son contados con los dedos de la mano. En Washington me dicen que hay pues como pues no habrá más de una docena de, fíjate, con todos los habitantes que tiene Washington, a pesar del descenso poblacional que se produce durante esta época actual, pues hay una decena de personas. Entonces, ¿en qué consisten los disidentes? Claro, es que no hay disidentes porque a través de la energía electromagnética, todo funciona con energía electromagnética. Es decir, se baja la, digamos, la conciencia de las personas. Es decir, la gente se vuelve, es decir, se produce un efecto rebaño porque ellos te bajan digamos, el nivel vibracional. Ya sabes, Pedro, que todos los seres humanos y no humanos, animales inanimados en el mundo actual, vibramos en una misma sintonía. Es decir, todos vibramos, incluso antes en los siglos pasados, eso se veía claramente. Cada vez con las tecnologías actuales nos hacen vibrar a más bajo nivel, ¿no? Entonces, en esa época, digamos que la gente prácticamente es que no vibra, está en un nivel pues ya tan chato, tan bajo, que la gente ya, el que haya disidentes es casi un milagro. Entonces, yo me encuentro con un par de ellos, que son los que me ayudan a volver a mi año, a 2019 de nuevo. Y estas personas, hay una solución que aporto en el libro, que es la sabiduría conciencial, que es la que ellos usan para estar por encima de la inteligencia artificial. Entonces, es una técnica que no es que esté hablando de algo nuevo, sino que es algo que conocemos ya desde la antigüedad. Lo que pasa es que la élite o los poderes mundiales, los que mandan en definitiva, nos la han ido anulando. Es decir, desde que el ser humano es ser humano, el hombre tenía unas capacidades que nos han ido destruyendo. Tú ya sabes que nuestro hemisferio derecho y nuestra glándula pineal tienen un significado importantísimo en el ser humano, pero ellos se han encargado a lo largo de los siglos de ir, sobre todo a partir de la Ilustración. Tú que en algún programa te he oído hablar de la Ilustración y a partir de esos siglos cuando la razón es lo más importante, el raciocinio, empieza a ver las logias y todas estas cosas con el racionalismo, digamos que se le da ya el toque de gracia al ser humano. Aunque todo el mundo piensa que la Ilustración es el periodo de la luz, de la iluminación, de la nueva era, de la modernidad, realmente damos un paso hacia adelante a nivel material, pero a nivel espiritual damos 100 pasos atrás. Es decir, el hombre se convierte en un ser pues cada vez menos espiritual, se le dota de menos capacidad. Es decir, hay, por ejemplo, una serie de cosas que yo he estudiado, por ejemplo,
hay cosas como el desdoblamiento astral o la alquimia, que se ve muy mal hoy en día, pero lo que pasa es que las élites siguen usando estos conocimientos, o la telepatía, o la telequinesis, o la radiestesia, o la levitación, o la cimática, la bilocación. Es decir, son cantidad de características que ellos por su forma de comportarse, las élites, para ellos eso no ha desaparecido nunca. Lo que pasa es que han procurado que nosotros no las tengamos. La palabra importante, Pedro, es conciencia, es decir, eliminar la conciencia y el lado derecho de nuestro hemisferio y la glándula pineal. Es decir, tú que sueles muchas veces comentar temas religiosos, temas de la cristiandad, pero ya no solo de la cristiandad, podríamos hablar también temas del judaísmo o de los mahometanos. Es decir, lo que se trata es de eliminar todo lo que trascienda a lo material. Todo eso es ellos lo que quieren eliminar. Por eso en esta época para ellos la han preparado especialmente. Ya te contaré desde cuándo tienen preparado todo este programa. Para ellos su objetivo es un objetivo transhumanista, es decir, que nos convirtamos, como he dicho, pues no en infrahumanos, sino en seres pues autómatas que no tengan capacidad de discernimiento y que hagan de nosotros lo que quieran. Claro, te presentan un mundo feliz para que no protestes, para que pan y circo, ¿no? Y al final te dan todo lo que quieras, siempre que no te portes mal, pero al final tú no tienes no te quieren dejar que tengas capacidad crítica. Es decir, ya estamos viendo como desde hace años en la enseñanza todas las humanidades se van eliminando de la enseñanza reglada. La filosofía, las artes, la historia, es decir, no quieren que la gente piense, sino que la gente realmente vaya por el lado científico, pero claro, en el lado científico que seas un mecano, que realmente trabajes para ellos y vayas dentro del paradigma que ellos van a establecer. Entonces, ¿para qué ellos no necesitan? ¿Para qué van a necesitar a gente que piense por sí misma? Si eso es un estorbo. Ya lo estamos viendo desde enero del 2020, estamos viendo cómo todos los que pensamos por nosotros mismos somos críticos con el sistema y no aceptamos las normas injustas, no solamente injustas, sino ilegales que se están implementando, pues son arrinconados, se les tacha con el nombre de negacionista. Entonces, ¿quién es negacionista? Es decir, es una palabra inventada ya hace varias décadas con el fin ya Attali, que era un auxiliar o una ayudante del presidente, creo que era Mitterrand en los años, pues no sé, años 80 o 90, pues ya escribió en un libro. Es decir, todo esto que se ha implementado estos años, yo, Pedro, quiero que sepas que por una parte hay parte de ficción, yo lo he realizado en base a mis conocimientos sobre ciclo y sobre economía y finanzas, pero también hay otra parte en mí, que yo también soy humanista, que tengo preparación humanística. Esto ya yo lo conocí en 2010. Yo en 2010 había un canal de YouTube que quizá tú recuerdes, no sé si estás al tanto de ello, que se llamaba el Proyecto Camelot. Entonces, en el Proyecto Camelot... Sí. Eran norteamericanos, creo. Sí, era australiano y norteamericana, creo que era. Entonces, era uno de los pocos programas de YouTube, de canales de YouTube, que eran realmente serios con estos temas un poco que se salen dentro de la normalidad, ¿no? Entonces, allí se hicieron una entrevista a un ex agente militar bueno, primero fue agente militar del Reino Unido y luego lo ascendieron a agente del MI6, del Servicio Civil de Inteligencia del Reino Unido. Entonces, él contaba en esa entrevista cómo habían diseñado un programa. Él acude a una cita en la City de Londres, a una sala, y entonces ahí él contaba en la entrevista cómo se hablaba realmente de lo que ha acontecido desde enero de 2020. Es decir, todo el tema que hemos visto, el bombazo que nos ha dejado tan impactados, pues había una proyección de hacerlo ya en 2010. Y en 2009, pero yo cuando lo vi pensé, esto es una locura. Yo, claro, tú te pones en 2010 a ver una cosa de esas y dices, bueno, pues este señor, pues
ya era un hombre de 70 y pico años, ya era un hombre ya un poquito mayor. Dices, bueno, pues igual este hombre, pues son cosas de las inteligencias internacionales que a veces se cumplen y a veces no. Entonces yo no lo, pero luego vi un programa de Alex Jones, también en 2010, en el que salía una médico muy preparada, muy buena en Nueva York, que alertaba de lo que nos querían poner. Es decir, que alertaba ya de lo que nos querían poner las élites de lo que hemos visto durante estos años. Entonces yo me quedé un poco asustado de ver aquel vídeo, pero bueno, son cosas que en 2010 dices, bueno, van pasando los años, era un plan para implementar hacia 2014-2015, según se decía. Entonces, claro, van pasando los años y yo cuando escribo el libro estoy tentado, Pedro, yo estoy tentado en poner que esos dos hechos ocurren en estos años. Pero pienso, por otro lado, bueno, en primer lugar, igual es una locura introducir esos hechos en la década de 2020. No lo veo posible, me parece un poco raro, ¿no? Y por otra parte digo, bueno, es que si escribo esto, te estoy hablando de verano de 2019, ¿eh? Digo, igual si escribo esto, igual no lo publico nunca, porque es una cosa como muy surrealista, ¿no? ¿Y quién me va a decir que a los 6 meses resulta que nos vemos envuelto en aquello? Yo en enero, cuando veo todo lo que viene de China, yo advierto a mi familia, advierto a mis amigos, Bien, pero... bien, vamos a dejar este tema, vamos a dejar este tema, Antonio, no nos vamos a introducir más en él. Y por aquí, vamos a ver. Aparte, ya dejando el tema del libro, del libro, ¿qué es lo que nos espera ahora? Tú que eres, en fin, analista de mercado. Pues lo que nos ¿Qué es lo que espera nos ahora, espera? Claro. yo lo denomino colapso multifactorial. Es decir, ellos lo que han diseñado desde hace ya mucho tiempo, nos podíamos retrotraer incluso al siglo XIX, incluso mucho antes. Todo esto es un plan perfecto que han diseñado para crear un colapso multifactorial. ¿Por qué lo llamo colapso multifactorial? Por lo que te he dicho, es decir, la intención que tienen ellos para el gran reseteo es que primero haya un colapso a nivel financiero, es decir, las finanzas, hay que darse cuenta que desde 2008 el sistema financiero está quebrado. Es decir, es algo que no se informa, pero está quebrado. Es decir, pues la Reserva Federal y los bancos centrales han recibido la orden del Banco Internacional de Pagos de que los tipos fueran cero o prácticamente cero. Entonces, llevamos ya 12 años prácticamente con los tipos a cero. Entonces, esto lo que ha generado pues es una deuda a nivel mundial, pero ya no es de ahora, sino desde que se creó el patrón, se quitó el oro como patrón en 1971 por Richard Nixon. Es decir, se va a producir un colapso financiero y además muy probablemente venga de China. En China hay una burbuja inmobiliaria impresionante, hay tensiones, ya sabes, que se han cerrado incluso varios bancos y la gente ha ido a querer recuperar su dinero y los tanques se han puesto delante, pero es que eso ha pasado en Sri Lanka, ha pasado en Chile, ya ha pasado en varios sitios. Entonces, hay a nivel financiero, a nivel económico, que ya lo estamos viendo, una hiperinflación que se está desbordando. Con la excusa de la guerra que hemos tenido, etcétera, etcétera. Bien, pero ya venía de antes. Y luego a nivel monetario, es decir, desaparecen lo que es la moneda, el papel moneda, y nos introducen las criptomonedas, pero de los bancos centrales, no las que hay actualmente, no las que conocemos privadas, que todo el mundo piensa que con eso pues se van a salvar del sistema, nada de eso. Yo no recomiendo a nadie nada, pero yo desde luego mi objetivo para esas criptomonedas es que desaparezcan y la única que quizá pueda subsistir es la XRP o quizá alguna otra porque lleva el mismo sistema que las que los bancos centrales quieren implementar. Entonces, el colapso es económico, financiero, monetario, sanitario, de seguridad, es decir, todos los campos alimenticio, es decir, se han procurado durante estos años o durante este último año en que ya hemos visto que han ardido cantidad de granjas, de centros de suministros de alimentación, o sea, es que
es que han puesto 1000 trabas a las ganaderías para que no puedan subsistir con el alza de precios, con el precio de los piensos, es decir, a nivel alimenticio y sobre todo es muy importante, Pedro, para mí en este momento, aparte de el tema de economía y el nivel de seguridad, están entrelazados directamente, es decir, en cuanto a las finanzas, en cuanto colapse el sistema financiero, se va a producir una especie de corralito a nivel mundial que va a provocar que la gente incluso no tenga acceso al dinero o acceso al dinero muy limitadamente. Ya viste que en 2000, a finales de 2021 se aprobó no solamente en España por parte de nuestro querido y estimado presidente de gobierno Pedro Sánchez, sino por parte de otros países como Macron, Canadá, Estados Unidos, han aprobado unas leyes que realmente, bueno, se llaman de seguridad nacional. Más que de seguridad nacional es la seguridad propia, la de ellos, porque realmente al pueblo pues se dicen las leyes, yo no me invento nada, se pueden requisar bienes, se puede requisar dinero, en fin, unas medidas de seguridad en las que te pueden movilizar, ya has hablado tú en tus programas de esto, no es algo nuevo. Estas leyes, claro, se tendrán que implementar porque habrá una situación de caos donde la seguridad va a ser importantísima, es decir, tú ahora puedes salir a la calle y bueno, ya hay problemas en Barcelona y en muchas ciudades del Levante, sobre todo, y en las grandes ciudades, y en Europa ya ni te cuento. Yo he visto varios vídeos de la policía tener que salir corriendo de zonas de conflicto donde hay gente inmigrante y tienen que salir rápido con el coche porque es que si no los matan. O sea, esto ya se está viendo y hay episodios en Europa, incluso en España vi unas imágenes el otro día también, que tienen que salir corriendo, escapando en la zona de Levante porque se les echan encima. Entonces, esto tú imagínate que hay una situación en la que esta gente ya no recibe los subsidios que están recibiendo en cada comunidad. Ya sabes que las administraciones les dan subsidios a esta gente simplemente por ser inmigrantes o ser refugiados o ser lo que sea. El 85 de ellos en Europa o 90 no trabaja. Pues imagínate en un colapso financiero donde las instituciones no puedan darles dinero a esta gente, pues esta gente se va a lanzar a lo que sea. Es decir, los supermercados y los centros de abastecimiento pues pueden verse bloqueados y claro, la gente va a salir a comer, la gente no se va a quedar si tú no puedes acceder a tu cuenta, te bloquean las cuentas, etcétera. Ya ha habido varias entidades que han anunciado, yo no puedo decir cuáles, pero hay algunas que han anunciado que en el caso de que haya un colapso cibernético o una tormenta solar o haya alguna historia de estas, que el banco no se hace responsable del dinero o de las cuentas de los particulares. Esto, claro, dices, bueno, pero ¿y esto qué es? A mí no me ha tocado, pero a mí si me llega, voy directamente al banco y le doy el dinero totalmente. Yo lo que sí aconsejaría, Pedro, es que para esta época que nos ha tocado vivir, a corto y a medio plazo, yo que lo llamo una transición traumática, es tener alimentos no perecederos en casa. Que además somos un país privilegiado porque en España, tú fíjate la de conservas que tenemos conservas de vegetales, de frutas, de pescado, en fin, tenemos de todo. Es decir, hay gente que dice, ya, pero es que en casa no puedo guardar. Sí puedes guardar porque las latas, en definitiva, no te ocupan mucho sitio. Y los botes de verdura, pues bueno, pues hace sitio, aunque sea debajo de la cama, lo que suelo decir yo, donde sea. Y sobre todo el agua, porque la red de suministro de agua tampoco estaría asegurada. Es decir, no es que hubiera parones de luz o de gas, sino que es que el bombeo de agua también se ve afectado. Entonces, ¿tú qué haces si no tienes agua? Es que sin agua no vives. Entonces, pues tener abundante garrafas de agua, tener algún recurso de cómo, por ejemplo, tú que ahora estás en zona de mar, pues cómo salinizar el agua de mar. También yo me he visto algunos tutoriales de algunas cosas, es decir, ya sabes que se han suprimido algunos vídeos de este tipo de supervivencia porque, bueno, en definitiva lo que viene es algo muy duro. La gente está ahora muy feliz y muy contenta porque nos han metido en un periodo ahora de cierta tranquilidad, pero dicen que no hay más calma que la que viene antes de la tormenta. Y yo creo que la tormenta es la que nadie se espera ya en estos momentos. Más que de guerra, yo de guerras, ya sé que en tu programa habéis hablado de guerra y mucha gente comenta lo de la guerra. Yo, por tema de ciclo, igual me confundo y me echáis a los perros dentro de unos meses, pero por ciclo ahora no tocaría una gran guerra mundial.
El acuerdo que yo conozco es que no haya guerra mundial, sino que el tema de Ucrania se ha establecido para crear digamos, un colapso a nivel económico, a nivel de subsistencia, es decir, más que nada alimenticio. Lo que hay que tener mucho cuidado ahora es con el tema de Taiwán. Es decir, la siguiente fase vendría por una guerra, con una invasión de China en Taiwán, que entonces eso sí que, para mí lo de Rusia, repito, Pedro, si estoy equivocado, no me importa en otro programa reconocerlo, pero por ciclo yo tengo el gran ciclo de guerras mundiales de hace cientos de años, y las guerras mundiales se producen después de una depresión, al cabo de entre 8 y 12 años después de una depresión. Entonces, ahora digamos que no tocaría. Tiene que haber dos contendientes de fuerzas parecidas y que se produzca un hecho relevante. Lo de Rusia podría ser, pero ya has visto que desde el primer momento Estados Unidos y la OTAN se han desentendido. Lo único que les ha servido es para cerrar las vías digamos, de consumo, como puede ser el gas, como puede ser el petróleo. Ahora resulta pues la alimentación, en fin, son excusas, pero para hacer ver que ocurre algo. Realmente Rusia ya se ha hecho con las plazas que eran prorrusas, con las plazas que secularmente habían sido rusas toda la vida, les han estado haciendo la vida imposible a estas cuatro comunidades prorrusas en Ucrania, y ahora pues yo creo que el foco de atención es China. Ahora la siguiente fase es China. Entonces, cuando explote lo de China, bien por una burbuja, date cuenta que en China están todos los grandes fondos, los mayores fondos, los tenedores de mayores fondos internacionales y los bancos más importantes de fondos están metidos de llenos en las inmobiliarias chinas. Entonces, si explota aquello puede ser, pero bueno, tiene un efecto dominó a nivel mundial que es que no os podéis ni imaginar lo que podría ocurrir con la economía. Pero es que además la invasión de China, vamos, ya es una historia ya contada 1000 veces, pero que al final, de tanto repetirla, parece que no se va a producir, pero va a pasar como el cuento del lobo y las ovejas, que al final es que se los van a comer porque los tienen a tiro de piedra. Y lo mismo que Rusia ha entrado en esta zona, pues China, es que digamos que China y Rusia van a ser los dos protagonistas del nuevo mundo que nos viene. Por eso yo también te quería hacer un inciso con el mundo de 2085, Pedro, que eso yo creo que te va a interesar a ti particularmente y a tu audiencia, porque el mundo de 2085 hay cosas de la agenda, que no se van a cumplir. Esto es muy interesante, es decir, de los objetivos oficiales que tiene la agenda para 2030, realmente estos objetivos, ¿por qué se están implementando en Occidente y no, por ejemplo, en países musulmanes ni en países del tercer mundo? Realmente allí no interesa. Lo que interesa es doblegar la voluntad de los países occidentales, que digamos que son los países cristianos por excelencia, ¿no? Entonces, todo el tema del fin de la pobreza, del hambre cero, salud y bienestar, estoy enumerando un poco los objetivos oficiales de la agenda, ¿no? La educación de calidad, igualdad de género. Digamos que todo lo concerniente a los temas de género, si China y Rusia van a ser los nuevos protagonistas del nuevo orden mundial, todos esos temas no es que desaparezcan, pero van a pasar a un tercer plano. Entonces, es como es decir, Putin, él ya lo ha dicho en varias ocasiones, él no está en contra de la homosexualidad, ni está en contra de la diversidad de género, ni de todas estas cosas, pero él lo que dice es que lo que él no acepta es que desde niños se implementen estas ideologías en la enseñanza de los niños. Es decir, entonces en 2085 viene a ser ese caso. Es decir, nadie está en contra de estos digamos, de estos colectivos, pero digamos que se mantienen dentro de un segundo plano y se les quita el protagonismo que tienen hoy en día, que ya es un protagonismo que realmente la heterosexualidad parece que está perseguida, ¿no? Esto en 2085 ya queda, no es que quede descartado, pero vamos, que ya ves que en China y Rusia estas cosas no suceden. Es decir, allí la agenda no entra. Entonces, si estos países son los llamados bueno, en Rusia no, en China, el Partido Comunista Chino hace lo que le da la gana, la verdad. O sea que... Sí, pero digamos que hay no tonterías las menos. Es decir, allí como te salgas de lo establecido por el Partido Comunista Chino,
Y en 2085 pues va a ser similar, no va a ser lo mismo que China, pero va a ser un parecido, va a ser algo similar, más con un poco más de libertad, pero poco más. Y eso sí, con una vida cómoda, una vida ociosa y donde los robots y la inteligencia artificial pues hagan todo su trabajo. Entonces, estos 3 años que nos esperan, yo que trabajo en los mercados, pues espero una gran depresión. Lo mismo es un ciclo de 300 años, Pedro. Normalmente hay ciclos de 90 a 100 años, que te los puedo enumerar, son de 1639, 1720, 1835, 1929 y la que nos toca ahora. Pero es que el de ahora no es de 100, de 90 a 100, el de ahora es de 300. Entonces, todo el sistema económico, todo el sistema social, productivo, es decir, todo va a cambiar. Ellos lo llaman la tercera revolución industrial, pero la tercera revolución industrial lo único que se va a dedicar es de quitar al hombre, al ser humano, quitarle toda la capacidad de discernimiento y de conciencia y de trabajo, es decir, el trabajo realmente es algo sagrado en la Biblia, pues es que eso se nos va a quitar también, no solamente la conciencia, como oye, qué gozada, que no hay que trabajar, pero es que una persona sin trabajar o sin una ocupación, pues al final se convierte pues en un ser sin objetivos, ¿no? Realmente la vida es un disfrute, sí, es muy bonito, es lo que se dice en el libro, es un paraíso del siglo XXI, pero realmente, y al final es una trampa, Pedro, porque al final ellos lo que pretenden es ya en 2085 se ve como los seres, las máquinas, es decir, los robots, son robots humanos, es decir, han llegado a crear máquinas o robots que sean que tú no puedas distinguir un robot de un humano. Es decir, yo en 2085, el protagonista está en 2085 y está con personas que no sabe realmente si son personas o son robots, porque no se diferencian en nada. Ya han creado incluso varios, ya habrás visto que se han creado varios ejemplos, se han creado varias criaturas, entre comillas, que tú no sabes distinguir si es un humano o es un robot. Ahora todavía quizá hay cosas que en cuanto a movilidad o en cuanto pero en 2085 es que ya no hay diferencia entre un humano, la tecnología ha llegado a tal perfección que no hay diferencias. Lo que sí se debate es si realmente estos personajes o estos robots humanizados tienen conciencia, tienen alma, tienen tal, y entonces pues hay que decir que no. Ahora, capacidad de discernimiento, capacidad de maldad, de bondad y de todas estas cosas, por supuesto que sí. Sí, va a llegar a un punto que la inteligencia artificial les dote de unas capacidades que nosotros actualmente ni imaginamos. Bueno, creo que a nosotros no veremos, por nuestra edad creo que no veremos eso. Ahora los que vienen detrás se van a encontrar que un mundo que ya veremos. Ya veremos Pero dónde se Pedro, encuentra. pero yo puse el título 2085, pero ya estamos viendo muchas cosas que nos llevan a ese camino. Es decir, ya estamos viendo prototipos de robots que simulan perfectamente personajes que conocemos. Es decir, igual no hay que esperar a 2085, igual dentro de 10 o 15 años sí que vemos parte de esas cosas. Porque hay gente que me ha comentado, yo es que a 2085 no llegaré. Efectivamente, a 1984, cuando se escribió el libro, tampoco había gente que llegó a 1984, pero ya durante décadas ya se vio en varios regímenes y en varios lugares cómo ya cada vez la sociedad iba destinada a lo que hemos conocido hoy. Entonces, yo lo que he hecho ha sido transportar el libro de Orwell al siglo XXI, es decir, con las nuevas tecnologías y el nuevo paradigma que quieren implementar, pues actualizar ese libro a otra cosa que con la tecnología y el desarrollo actual pues nos llevan hacia ese camino. Tú cuando hablas del apocalipsis, yo ya sé cuál es esa corriente, también la conozco, digamos, estamos en un plano lineal, no estamos en un plano lineal, estamos en varios planos, ¿no? Entonces, el que yo he escrito es uno de los planos, es decir, podemos ir por el plano que yo he descrito o podemos ir por otro plano que tú sueles comentar en tus programas, que es el de un apocalipsis, es decir, todas las señales que nos dan, pero no solamente, ojo, Pedro, no solamente el cristianismo, el judaísmo y los mahometanos también se les están desencadenando las señales para que, por ejemplo, los judíos, para ellos se les están dando las señales para que para ellos el Mesías, ya sabemos que Jesús no era el Mesías para ellos,
el Mesías, se están dando las señales para que ese nuevo Mesías llegue y para que el nuevo templo de Jerusalén se construya. Entonces, para ellos ya está llegando la señal. Para los mahometanos, como se decía antes, o musulmanes, que se dice hoy, pues también están llegando las señales, es decir, su ángel que ellos veneran también y que les estaría por venir, pues sería la venida de Jesucristo a nuestros días. Es decir, en todas las religiones se están dando las señales para que ese apocalipsis llega. Lo que pasa es que la línea de mi libro no va por ahí, va por otra línea. Pero yo conozco, sé perfectamente también la línea de lo que tú comentas, y se ha hablado mucho en tu programa, yo te sigo muchísimo, y sé que esa línea también es posible. Es decir, la mía es posible tanto como la tuya. Lo que pasa es que al final nos movemos en planos dimensionales y no sabemos realmente por cuál vamos a ir. ¿Puede ser que ocurra lo que tú comentas? Sí. ¿Puede que ocurra lo que comenta yo y durante estos años se retrase y al final vivamos lo que yo he comentado? También. Entonces, estamos al final en manos de... Si conoces la operación Looking Glass, ¿te suena? No, no conozco, no. No, pues sería muy bueno, ¿eh? Hombre, tenía que, si me pongo a hablar ahora de la Looking Glass, pues te piso la entrevista, ¿me entiendes? Pero sería muy bueno que le echara un vistazo, ¿eh? Pero echaré un vistazo, pero yo creo que sé a qué te refieres. Sé a qué te refieres. Pero Sí, creo, viene a ser de líneas de tiempo, líneas de tiempo, sí, sí, línea de es que tiempo. en el libro al final de lo que se trata es de que vivimos en diversos planos dimensionales. Una de las cosas más curiosas del libro, Pedro, para que sepa la gente que nos está viendo, es que yo desde 1085 consigo establecer comunicación con mi familia en 2019. ¿Cómo lo logro? A través de mi WhatsApp. Es decir, hay dos disidentes que me ayudan a través de la sabiduría conciencial. La sabiduría conciencial no es más que ponerte en conexión. Es decir, para los creyentes te pones en conexión con Dios y para los no creyentes se ponen en conexión con la fuente natural, con la naturaleza o con lo que ellos crean. Entonces, una vez que tú estableces esa conexión con Dios, Él te da la potencialidad de estar, es decir, se te activa la glándula pineal, se te activa el hemisferio derecho. Entonces, el ser humano activa todo su potencial. Actualmente tenemos un 10, un 15, un 5% de nuestro cerebro en actividad, porque nos lo han dejado así, porque a las élites no les interesa que el ser humano active todas las potencialidades que tienen. O vamos a pensar, por ejemplo, que la reina de Inglaterra o muchas monarquías son iguales que nosotros. Por supuesto que no, van por otros linajes, por otras líneas de tiempo, por otras. Tú ya sabes que la reina Isabel II se le ha encofrado en un cofre. Bueno, a ver, lo normal es que fuera de madera, ¿no? Donde se le mete a una persona muerta. La mayor parte de los reyes, y en concreto la reina británica, se la ha metido en un cofre de plomo. Es decir, la gente, ¿por qué es de plomo? Pues porque todos sabemos el plomo, lo que significa, aparte de ser muy duro y muy fuerte, pues elimina las radiaciones electromagnéticas que te ponen cuando vas a hacerte unos rayos X. Pues lo mismo, es decir, hay algo que nosotros no conocemos y ellos sí conocen, que pueden trascender incluso después de muertos. Es decir, hay una serie de cosas que tampoco quiero entrar en muy, muy al fondo de ellas, pero es decir, esta gente tiene una serie de conocimientos que a nosotros nos han eliminado, sobre todo a partir de la Edad Media, que siempre nos la ponen como una edad oscura, una edad donde la gente moría de terribles enfermedades y de guerras y de cosas. Es decir, a partir de entonces, pues desaparece lo que es la alquimia. Ellos siguen trabajando la alquimia. Hoy en día nos meten la ciencia como si fuera la cura de todos los males. Ya vemos pues que no, que eso por ahí, pues sí, hay cosas que son buenas, pero otras que no. Entonces, bueno, tú has tenido también tu propia experiencia con algo relacionado con el estómago y has tenido que recurrir a algo que no es lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, hay muchas disciplinas hoy en día que tratan de recuperar ese conocimiento que, por ejemplo, las sociedades orientales no han perdido. Pero es que en Europa, en España mismo, había conocimientos
que ya sé que de esto no se puede hablar, pero había conocimientos que eran prohibidos, o como era muy común que las señoras mayores pues cogieran ciertas cosas del campo o ciertas eso y que te sacaban de una enfermedad o de un apuro, pero es que esto en la Edad Media era muy corriente. Pasa que Los las llamadas, curanderos, lo que se denominan los curanderos de toda la vida, sí, que en todos los pueblos había un curandero, que no era médico, efectivamente, sino pero claro, sí, o lo que más antiguamente se les denominaba las brujas, pero es que las brujas se las ha demonizado, sí, había brujas que trabajaban con el mal, y con, había brujas, claro. sí, Es que, había brujas hombre, malas y había que hacían pócimas porque trabajaban alquimia en el sentido malo, es decir, en el sentido malo, pero luego había personas que ese conocimiento lo ponían para el bien. Sí, hay relatos que están ya escondidos porque ya es muy difícil encontrar, pero hay personas, por ejemplo, en Reino Unido o incluso en Europa, que trabajaban por el bien de las personas, pero claro, a estas personas, claro, se las confundía con las otras y esas que eran quemadas en claro, la hoguera cuando la radiestesia, por ejemplo, la radio. la radiestesia, pues era el método que usaban para detectar los sitios de poder y en ese sitio pues plantaban una catedral, te plantaban una catedral. Sin embargo, si tú usabas la radiestesia en el siglo XVI te podían quemar, Claro, claro, ¿entiendes? O sea, es decir, hay centros, mira, yo conozco, los mismos sí, que usaban ese conocimiento para construir las catedrales y para hacer ellos sus rituales, si lo usaba otro, lo convertían en un hereje y te quemaban en la pira. Es es así. decir, yo para que quede claro, Pedro, es decir, el libro, la sabiduría conciencial que yo propongo va por el lado del bien, va por el lado de Dios, va por el lado de la naturaleza, es decir, va para armonizar y dotarnos de potencia, que la gente lo va a ver en el libro, para dotarnos de esa potencia que nos han eliminado. Pero es que nos la ha eliminado incluso la propia Iglesia desde el principio de los tiempos, es decir, los primeros cristianos. Es decir, yo no voy a poner en duda ni los evangelios, ni la Biblia, ni nada, porque ahí están, hay muchas distorsiones, hay muchas cosas que están mejor, otras que están peor, pero al final, es decir, lo que hace la Iglesia a partir del siglo III es eliminar todo ese conocimiento que los primeros cristianos tenían. Los primeros cristianos, además de ir a la Eucaristía, tenían un conocimiento conciencial o digamos tenían una gnosis. Lo que pasa es que la gnosis se ha demonizado también. ¿Por qué? Porque la gnosis era un tema que conocían los paganos desde hacía siglos, pero claro, ese conocimiento es como tú tienes un conocimiento sobre ingeniería, tú lo puedes usar para crear una bomba atómica o lo puedes crear pues para crear unas casas, unas viviendas para gente pobre, es decir, con el mismo conocimiento tú puedes crear el bien o el mal. Un cuchillo te sirve para abrir un melón o te puede servir para matar a una persona. Pues con esto pasa lo mismo, es lo mismo. Entonces, esa sabiduría conciencia lo que te permite es tener ese poder que ellos se han restringido para ellos, para dotarse, es decir, ellos no están, ellos conocen lo que es la tercera, la cuarta, la quinta dimensión, ellos lo conocen y tienen gente que tiene acceso a ello. Nosotros no, nosotros estamos metidos, digamos, pues en una especie de Matrix donde vivimos muy contentos y muy felices viendo el fútbol, yendo al cine, con nuestro móvil, con nuestras cositas que nos dan, pero son todo disfrutes materiales, Pedro. Pero la gente lo que se le ha olvidado es del disfrute espiritual, es decir, cómo una persona puede disfrutar del bien espiritual y de la fuerza o bien la madre naturaleza, la energía original o Dios, en el caso de nosotros que somos creyentes, pues nos puede dotar. Entonces, estas fuerzas del mal se han preocupado durante siglos digamos que en nuestro caso de descristianizar, pero es que ya hemos llegado ya a un momento en el que prácticamente Occidente pues se ha quedado a unos niveles de conciencia, ya no lo digo por el cristianismo, ya lo digo por niveles de espiritualidad, de crítica profunda, todo eso ha ido desapareciendo, cosa que en Oriente no, salvo China, y que claro, en China ahí En estás China controlado, pero hay una mezcolanza, lo que el Partido Comunista Chino quiere que enseñen. Porque sí es verdad que la medicina tradicional china ha cambiado mucho de lo que es la antigua, quiere decir, ha pasado por el filtro del Partido Comunista. claro, Entonces, claro, pero todos los demás países asiáticos, todo lo que es la parte tibetana, que no es de China, todos
en India, en Pakistán, en fin, pero al final solamente se conservan los sitios más pequeños, en las poblaciones más recónditas, que es lo que ha venido pasando en España. Todavía hay gente que conocen, pero tienes que ir a pueblos muy, muy pequeños, en montañas, en sitios, y hay gente que les han contado sus abuelos, sus bisabuelos, conocimientos ancestrales que incluso practican a la ganadería. Mira, yo conozco a una persona que es un ganadero que nunca recurre a los veterinarios, no va nunca a los veterinarios, solamente va para lo que la ley obligatoriamente le obliga, pero él sabe cómo su ganado está perfectamente sano, comiendo en el monte lo que él quiere que coma. Cuando un cabrito se le pone enfermo, sabe lo que le tiene que dar, sabe, es decir, son conocimientos ancestrales que nos han ido, y eso aplicado a los animales, pero también a las personas. Yo no digo que la medicina sea mala, no, la medicina sirve para lo que sirve y es buena, porque sin penicilina mucha gente moriría, pero hay muchísimas cosas pues que se han ido cerrando el paso para que no conozcamos, y no puedo profundizar más porque no quiero ponerte en riesgo. Bueno, sí, aquí lo dejamos ya, llevamos más de una hora de directo. Agradecemos a Antonio Pérez Algá, decía Pérez Sala, no sé por qué me he confundido, pero Pérez Algá. Y nada, un mensaje final para las personas que te van a ver. Pues el mensaje que les puedo dar es que sean fuertes, de conciencia, de mente, de alma, los que sean creyentes, que no solamente se dediquen a rezar. Rezar está muy bien, pero además hay que pedir, es decir, tenemos que poner de nuestra parte. Dios nos dijo: pedid y se os dará, pero lo que se nos ha ocultado es que no solamente hay que pedir, hay que colaborar, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, nosotros nos tenemos que poner en conexión con Dios. Él nos va a dotar, porque Dios está dentro de cada uno, que es algo que en el libro también se habla. Dios, o la fuerza inteligente que cada uno crea, o la naturaleza. Es decir, tenemos un poder mucho más fuerte del que nos han hecho creer. Entonces, el poder está en nosotros mismos. Si nosotros no creemos en nosotros mismos, nadie te va a salvar. Tú te vas a salvar a ti mismo, y si todos a la vez nos juntamos, ese poder va a ser cada vez, irá increciendo. Es decir, entonces, en estos tiempos tan difíciles, en el que nos van a transformar, nos quieren convertir en unos seres autómatas, pues que no pasemos y que no hagamos caso a lo que nos digan si nosotros en conciencia pensamos que no es correcto. Que luchemos no consiste en derribar bancos, ni en cruzar coches, ni en prender hogueras. Esa no es la lucha conciencial. La lucha va en otro sentido. Tú te puedes defender, eso sí es legítimo, pero la lucha, es decir, tú tienes el poder en ti mismo, y yo aconsejo a la gente que nos está viendo que investigue sobre la conciencia y sobre nuestro poder conciencial y sobre nuestra parte derecha y sobre nuestro alma, para que vea cómo a través de ese sentido va a poder, es decir, las cosas materiales van a ser las menos importantes de su vida, porque va a poder luchar contra este nuevo sistema que se nos va a imponer. Entonces, si no te preparas en ese sentido, vas a estar a merced de lo que ellos te vayan diciendo todos los días. Ahora tienes que hacer esto, ahora te tienes que poner lo otro, ahora tienes que... Y al final, pues te vas a convertir en un... como como se decía la película esta, la que mece la cuna, ¿no? La mano que mece la cuna, ¿no? Pues muy bien, Antonio. Aquí tenéis el libro, y muchas gracias por haber estado aquí en el canal de Pedro Lo Rosillo. único, si me permites, Pedro, comentar Sí. que finalmente, como de estas dos editoriales al final no... bueno, una de ellas se prestaba, pero con retraso, a publicarlo, y yo no quería porque además yo veía que no se iba a publicar. Al final tuve que acudir a Amazon. Entonces el libro está tanto en versión electrónica en Kindle como en versión papel. Se puede comprar en español y en inglés en cualquier lugar del mundo. Es decir, en cualquier lugar del mundo que se encuentre quien nos esté viendo, puede comprar el libro a través de Amazon. Ya sé que hay gente que dice: no, es que Amazon es globalista. Bueno, pues que las editoriales son igual de globalistas o más que Amazon. O sea que al final, y está también en inglés. Pues muchas gracias, Antonio. Bueno, Pedro, ha sido un placer estar en tu programa. Estoy muy agradecido de poder, después de tantos años, de verte tanto conduciendo
como en el estudio que tenías en Aro, como el que tienes en el sur, tantos años viéndote y pasando buenos ratos, pues ha sido para mí un honor estar en tu programa y también darte ánimos a ti y a tus televidentes para que sigan en la línea, porque creo que es importante que haya gente como tú para que difunda estos temas que muy poquita gente, al margen de la política, que también la tratas, pero que tocas otros temas que son esenciales para todos. Y de darte la enhorabuena por el canal y darte las gracias. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos si quieres después, cuando termine, despido y si quieres nos vemos ahora en privado. Y al resto, pues ya lo sabéis, está impresionante, el libro tiene una pinta magnífica, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Vuelo 2085, jugando a ser dioses. La verdad que el futuro que describe el libro, pues bueno, pues ya lo habéis visto, es una línea de tiempo en donde los malos ganan, pero vosotros no os preocupéis por nada, porque al final sabéis que la verdad nos hace libres. Hasta luego.